La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buen día, bienvenidos a este webinar de CNPilot, es nuestra línea Wi-Fi dentro de Cambium Networks. Mi nombre es Cristina Leal y estoy a cargo del desarrollo de negocios en la región de Caribe y Latinoamérica. El día de hoy, mi compañero Diego Hernández, quien es arquitecto de soluciones para esta línea de productos, nos va a dar una charla acerca de los detalles de nuestro portafolio de productos que tenemos, características y algunos consejos también para utilizar este tipo de equipos en sus proyectos en el lado empresarial. Diego, gracias y bienvenido. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Diego Hernández, tal como lo decía Cristina, soy el ingeniero de soluciones de Wi-Fi, el arquitecto de soluciones de Wi-Fi, y hoy les vengo a hablar un poquitico de cuál es, digamos, como la característica a nivel de hardware y de configuración de nuestra solución CNPilot. La idea es que al final de hoy ustedes se den cuenta de todas las opciones de configuración que tenemos dentro de nuestra arquitectura. Esto sin antes recordarles que efectivamente toda esta configuración puede ser realizada a través del CN Maestro o de la solución en Autopilot. Entonces siempre recomendamos que tengamos muy en cuenta que se puede hacer para soluciones en standalone, pero más de una P deberíamos hacer este mismo nivel de configuración a través del CN Maestro, on-premise o en la nube o a través de nuestra solución en Autopilot. Bueno, como punto inicial, vamos a revisar un poquitico acerca del hardware, cómo es, digamos, a nivel de configuración. Nosotros tenemos los equipos divididos en dos portafolios, una solución en indoor y una solución en outdoor. Los equipos que tienen después de la E un número par van a ser equipos indoor y los que tienen un número impar van a ser equipos outdoor. Los dos números siguientes o el número siguiente indica la evolución del producto. Entonces tenemos claro que el E400 es la primera, bueno, el primer equipo de características 802.11c o la 1. El E410 es la evolución de este equipo. La primera iteración es el E400, la segunda iteración es el E410. Y digamos así como por ejemplo, la siguiente iteración del E600 sería el E610, digamos, sería como la evolución natural de ese producto. Así Diego, nosotros tenemos como, cuéntame, Cris. no estamos viendo el avance de diapositivas. ¿Sí has cambiado o todavía no? Sí, ya cambié, espérate un momentico. Yo no sé por qué pasa esto. Sí, ya no cambió. Ahí está, gracias. Listo, listo, perfecto. Entonces, la instalación tipo de este tipo de los equipos indoor es en techo, pared o escritorio. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, aunque siempre el mejor esquema de cobertura de este tipo de access point es en techo, porque la cobertura omnidireccional y el patrón de antena está hecho para ser utilizado bajo este nivel de configuración. Nosotros dentro del equipo, dentro de la solución, incluimos los brackets para montaje, pero pues efectivamente los brackets para montaje son, digamos, tienen características muy sencillas. Si ustedes requieren algún tipo de montaje especial, pues es importante que se indique para que nosotros validemos si tenemos el herraje o el montaje especial para algún tipo de arquitectura especial que tengan ustedes. Adicionalmente, nosotros solo entregamos o pues permitimos la solución para funcionar con soluciones POE. Todos nuestros equipos ya funcionan con alimentación POE, lo que les permite a ustedes, pues digamos, tener implementaciones mucho más limpias y sin necesidad de tener esto que incluir un adaptador o una solución de alimentación DC o AC en el punto donde está el equipo. Y como les comentaba, esta solución es configurable bajo 3 esquemas, que pueden ser 4 si vemos la solución de CN Maestro como 2. Entonces, se pueden configurar como equipos en standalone, como equipos en autopilot, donde una AP es el líder de la solución de hasta 32 APs,
adicionales, y el tercero, que es a través del CN Maestro, como se les decía al principio, en solución en nube o en solución en premisa a través de una máquina virtual. Listo. A través digamos, de los equipos de manera visual, nosotros podemos tener acceso a cierta información que nos dan los equipos. Dependiendo del tipo de equipo, para el caso del E410 y de la serie E500, se me olvidó antes de continuar, se me olvidó indicarles el último numerito. ¿Qué significa? El último numerito significa que es una variación frente al equipo inicial. Entonces hablábamos que el E400 era la primera iteración, la segunda iteración era el E410. Ahora, para el caso del E500, nosotros tenemos tres tipos de E500. Tenemos el E500, el E501 y el E502. Esos equipos son evoluciones o modificaciones en hardware o en presentación del equipo base, del E500. Para el caso específico de estos, el E501 es un equipo sectorial de 120 grados horizontal, 90 vertical, y el E502 es un equipo con apertura de antena de 30 grados horizontal y vertical. Por eso, también finalizamos el número o el nombre del equipo con la letra S mayúscula, ¿sí? Dependiendo del tipo de ubicación o del tipo de postura en el mercado que le queramos dar al equipo, vamos a utilizar esa última letra para indicar qué es lo que queremos hacer. Digamos, por ejemplo, para el caso del próximo E430, W, estamos hablando que tenemos una evolución sobre el E400, es una tercera evolución, y efectivamente vamos a tener una característica adicional, y es que es W. Esa última letra lo que va a indicar es que es un equipo que se puede montar en pared. Listo, entonces vamos a comenzar ya, digamos, como que aclarado ese punto, podemos continuar con el punto de la presentación. Estos equipos E400 y E500, que son primeras iteraciones, tienen dos LEDs. Uno que tiene el simbolito de prendido apagado, el 1-0, y otro que tiene un icono de red. El primer icono, que tiene el 1-0, el de encendido apagado, cuando está naranja, lo que está indicando es que el equipo está iniciando y que el sistema operativo se está cargando. Cuando se pone en verde, significa que el equipo está encendido, habilitado y que está operacional. Ahora, el segundo botón, el segundo LED, cuando está en naranja, significa que la AP no está conectada al CN Maestro. ¿Eso qué significa? Que es una AP que tradicionalmente está en operación de stand-alone. Y cuando el equipo está en verde, significa que está siendo controlado por el CN Maestro. ¿Sí? Listo. Nosotros hemos venido trabajando en mejorar la estética y la forma en la que presentamos los equipos a los clientes. Y eso significa que para las posteriores versiones de nuestro producto, nosotros hemos removido el segundo LED y hemos dejado una solución UniLED. Entonces, con ese LED nosotros podemos definir efectivamente qué está pasando con ese único LED. El primero va a ser, digamos que la primera iteración va a ser cuando lo prendemos, el LED va a estar naranja. Cuando está naranja significa que el equipo se está prendiendo. Cuando está en verde significa que está prendido y que el sistema operativo se ha cargado efectivamente bien. Y cuando está azul significa que la AP ya se dirigió al CN Maestro o a la solución de autopilot y está siendo controlado. Ese, digamos, como que es la forma de ver y de administrar efectivamente la solución de red inalámbrica. El EPMP, pues digamos que es una característica, pues que efectivamente lo que va a mostrar es si está prendido y efectivamente si hay tráfico o no hay tráfico por los puertos Ethernet. Esta es una solución mucho más sencilla y efectivamente es un equipo que por ese nivel de sencillez nosotros estamos dejando fuera del portafolio por el momento para darle, digamos, como mayor fortaleza a otros equipos que tenemos dentro del portafolio. Listo. Una vez nosotros tenemos el equipo prendido y listo para ser configurado, podemos tener dos o tres formas de entrar. La primera es por la IP por defecto. La IP por defecto para todos los equipos, a excepción del EPMP,
es la 192.168.0.1. La segunda es cuando nosotros conectamos el equipo directamente a red. Cuando nosotros conectamos el equipo directamente a una red, tenemos que tener conocimiento de la red. ¿Por qué? Porque el equipo va a recibir una IP por DHCP y nosotros necesitamos saber cuál es esa dirección IP que se ha entregado por DHCP. ¿Sí? Y por último, la Zero Configuration IP, que es la IP cuando el AP no recibe ningún tipo de IP, no recibe DHCP y por la IP por defecto no nos responde. Es la 169.254.XY, donde X y Y son los dos últimos bytes de la MAC address. Eso es importante porque muchas veces el personal técnico no tiene conocimiento suficiente para entrar a configurar y ponerse una IP manual dentro del computador para poder conectar directamente un cable y poner la 192.168.0.1. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es conectar el AP directamente con cable de red al computador, esperar a que él nos diga que no hubo una recepción de IP por medio del equipo, pero que él le puso un equipo, una IP con 169.254, bla, bla, bla. Entonces nosotros volteamos el equipo, miramos la MAC address, tomamos los dos últimos bytes y utilizamos esos dos últimos bytes para completar la dirección. Es importante y pues bueno, siempre es una buena práctica hacer un ping continuo sobre el equipo para validar que el puerto de Ethernet esté bien cargado y que todo esté funcionando. Una vez se nos carga la página inicial, yendo a esa URL con la IP, utilizamos el usuario y la contraseña admin. Ahora, digamos que primero lo que ustedes se van a enfrentar es a las características de configuración o al dashboard de la solución. Este dashboard lo que busca es simplificar la forma en la que ustedes ven la información de operación del equipo. Se puede ver la información de radio y se puede ver la información de access points. Cómo está funcionando, cuántos clientes conectados, la canalización, cuánto es el canal de switching, etcétera, etcétera, etcétera. Pues digamos que mi invitación acá es pues para que entremos al equipo y lo revisemos más a fondo, pero en términos generales esta es la información básica que nos entrega. El primer paso que nosotros debemos cumplir, a menos de que tengamos, digamos, la solución en CN Maestro, aun cuando es otra invitación para hacerlo, es configurar el sistema, configurar el AP. Es muy importante que nosotros siempre le pongamos un nombre, una ubicación, un contacto, una ciudad o un país de operación. Esto es algo importantísimo. Estos 4 puntos lo que van a darnos a nosotros información relevante que nos va a permitir a nosotros tener contacto a la solución inalámbrica en caso de un fallo, poder saber nosotros dónde está ubicado, poder saber con quién tenemos que hablar para que lo tenga que resetear en caso de que tengamos que hacer una operación de emergencia. Y adicionalmente el country code nos va a permitir a nosotros regular el equipo para cumplimiento legislativo. Todos los países tienen una norma regulatoria y esa está embebida dentro de los access points. Entonces es muy importante que nosotros seleccionemos efectivamente cada una de esas regulaciones y nos ciñamos a la operación de esta regulación. Bueno, otra digamos, como ya cuando entramos nosotros al siguiente paso, nuevamente les digo, esto se puede hacer desde la misma perspectiva de la P, pero también desde el CN Maestro y también desde la solución en Autopilot. Debemos cambiar el password de administración. Cuando nosotros hacemos eso a través del CN Maestro, lo que vamos a encontrar es que nosotros podemos cambiar el password de administración de todos los APs que hagan parte de un grupo. Entonces vamos a tener unificación en la configuración. Luego de eso, nosotros lo que tenemos es diferentes opciones de configuración. Podemos entrar por SSH, configurar el AP. Podemos entrar por HTTP. Vamos a poder entrar por HTTPS o por Telnet. Son las 4 opciones que tenemos nosotros habilitados hoy en día. Nuestra recomendación siempre es deshabilitar Telnet y deshabilitar HTTP. ¿Por qué? Porque son 2 protocolos seguros en los que las contraseñas van en texto claro y pues no en texto claro, pero son fáciles de descifrar y lo que van a hacer es poner en riesgo la operación de nuestra red inalámbrica. También pues tenemos toda la parte de gestión remota. Hoy en día la configuración en nivel de firmware de la P
no requiere que ustedes entren a la P. Si quieren controlarlo desde el CN Maestro, ustedes lo único que tienen que hacer es crear su cuenta de usuario en el CN Maestro, conectar el AP con una dirección o en un rango de IPs o en un servidor de DHCP que le dé una IP que le permita salir a internet y contactar la nube. No toca hacer nada de ningún tipo de configuración adicional, porque el primer punto de contacto de la AP siempre va a ser el CN Maestro. Entonces, ustedes una vez crean su cuenta en el CN Maestro, pueden entrar al CN Maestro, poner el número serial del equipo y hacer un claim de ese AP. Una vez el CN Maestro ve que ese AP está llegando allá, lo sustrae digamos, como del listado de APs disponibles y se lo entrega únicamente a ustedes. Y por último, está la parte de deshabilitar el SNMP, esa parte de Remote Management. Entonces, ahí donde dice CN Maestro VDL, en caso de que nosotros tengamos uno en premisa, lo que hacemos es poner la dirección IP o la dirección DNS, si hemos configurado a nivel de DNS la respuesta de ese CN Maestro. Cuando nosotros tenemos una solución en premisa, nosotros tenemos que incluir el cambio un ID y el onboarding key. Eso lo que me va a permitir a mí es que directamente el equipo vaya a la instancia de CN Maestro a la que yo quiera. Si yo quisiera hacer la configuración de la nube desde acá, yo también podría incluir mi Cambium ID y mi onboarding key, que es algo que nos pide cuando estamos creando la configuración inicial de nuestra cuenta. Bueno, estos son partes sencillas. Esto es algo muy importante que normalmente no le ponemos mucho cuidado, pero es la configuración de nuestro servidor NTP. La configuración de nuestro servidor NTP lo que nos va a permitir a nosotros es efectivamente tener control sobre la sincronización horaria del access point y nuestro CN Maestro. Esto nos sirve para tener, como se los decía a ustedes, sincronización entre los logs de la API y el CN Maestro, y adicionalmente nos permite tener acceso a tareas programadas o a generación de SSIDs por medio de horarios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y organizar también la zona horaria. Para el caso de Colombia es Colombian Time o GMT-5, lo mismo para Perú. Bueno, claro que acá para abajo cambia un poquito porque tienen ustedes bueno, de acá para abajo y de acá para arriba, tienen ustedes cambio de horario por ajuste de horario en términos ay, ahora se me olvidó la palabra que iba a utilizar, del estado de clima de la estación en la que estén. Listo. Si ustedes quieren, ustedes adicionalmente pueden integrar nuestra solución con un syslog. WhatsApp Gold, hay muchísimos centralizadores de logs, sobre todo para operadores, que lo que les van a permitir es unificar el tema de logs y el tema de alarmas que genera la red inalámbrica. Entonces, acá nosotros podemos configurar esta información para que la solución de red inalámbrica esté siempre entregando la información de manera correcta. En configuraciones de WLAN podemos tener hasta 16 SSIDs. Nuestra idea o nuestra recomendación es nunca superar los 4 SSIDs, porque pues nosotros estaríamos hablando de que ya habría más ruido por irradiación que acceso a la red inalámbrica. Eso es un tema del protocolo. Si bien nosotros soportamos 16 o hasta 32 SSIDs en las últimas iteraciones de nuestros access points, la idea es que no sobrepasemos, digamos, los 4 SSIDs. ¿Por qué? Porque cada SSID es un tiempo al aire, tiene que tomar un tiempo de irradiación para que los otros dispositivos móviles lo escuchen. Entonces, si nosotros comenzamos a generar una irradiación del SSID, estamos generando un time off dentro de la red inalámbrica, y entre más time offs tengamos dentro de la red inalámbrica, menos tiempo vamos a tener para atender los esquemas de comunicación de los usuarios. Listo. Adicionalmente, para cada WLAN podemos configurar un SSID o un nombre independiente, configuraciones de seguridad, SSIDs abiertos, llaves precompartidas, autenticación con Radius, autenticación por medio de MAC address, configuración de VLAN.
políticas de acceso invitado, donde podemos utilizar diferentes servidores de autenticación, y pues otras políticas de control de acceso. Políticas de control de acceso a nivel de capa 2, capa 3 y capa 4, rate limiting y horarios de acceso. Y pues efectivamente esos WLANs se pueden asignar a un radio o a los dos radios en caso de que tengamos un equipo doble banda, pero pues efectivamente dentro de nuestro portafolio no hay hoy en día un equipo single band. Bueno, la perspectiva de la configuración del WLAN es bien sencilla, es efectivamente llevar a cabo esta información que les estaba yo presentando anteriormente. Se hace la configuración, se habilita el SSID, se describe la configuración inicial y pues efectivamente al ponerle guardar, el AP va a comenzar a irradiar la configuración. Cuando nosotros tenemos una solución en CN Maestro y nosotros lo que queremos es generar este tipo de configuración, nosotros creamos el tipo de configuración, le ponemos guardar y él dice que él tiene que ir a actualizar el archivo de configuración de los equipos. Ahí él va y genera en la parte superior derecha, en el último cuadrito, como una alarmita con el número de APs que él vaya a actualizar. Eso significa que él va a comenzarles a hacer el push de la información. Si nosotros queremos a través del CN Maestro, en la parte inferior izquierda hay un icono de administración que nos permite ver como todas las tareas programadas. Cuando nosotros entramos a la parte de las tareas programadas, nosotros podemos ver cómo es el estado de la configuración de los equipos. Efectivamente, si algo pasa bien, si todo va pasando bien, nosotros lo que vamos a ver es en ese icono superior derecho, es que el número de APs va disminuyendo, significa que ya se han ido actualizando, y si nosotros encontramos algún problema, o si vemos que un número nos está moviendo tan rápido, podemos entrar a ese administrador de tareas y hacer seguimiento detallado de qué es lo que está pasando con ellos. Bueno, ahora, servidor y configuración de servidores Radius nos permite la solución a nivel de AP, nos permite crear 3 servidores Radius para autenticación y accounting. Y eso los podemos utilizar nosotros para acceso, utilizando el protocolo 802.1x, que es el esquema de conectividad más seguro que hay hoy en día a redes Wi-Fi, el nivel de acceso para invitados o autenticación por medio de MAC address. Nosotros podemos seleccionar, y esto es algo muy importante, la forma en la que queremos que funcione nuestro servidor o nuestro pool de servidores de Radius. Tradicionalmente, uno debería tener 2 servidores Radius, uno principal y uno de respaldo. Pero siempre tener el principal como el único y el otro como un failover, lo que va a hacer es que en ciertas características de conectividad y en ciertos momentos el servidor principal reciba toda la carga y el servidor secundario solamente esté como a la espera. Nosotros podemos hacer que exista un load balancing de la solución para que los access points comiencen a hacer una envío desde, digamos, utiliza el principal para esta autenticación, ahora utiliza el secundario para esta, y así como ir haciendo un balanceo de autenticación. Y pues efectivamente nosotros tenemos interoperabilidad con múltiples servidores de autenticación, con 3GPP, servidores 3GPP AAA, pues eso se utiliza más para esquemas de offloading, directorio activo, free radius, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se configura? Esta es una pantalla, pues lo que les va a resumir a ustedes es principalmente cómo se configura. No se les olvide que los servidores de autenticación utilizan una IP, un puerto, un shared secret y listo. Entonces acá es donde nosotros podemos hacer ese nivel de configuración y en la parte de abajo nosotros podemos identificar si queremos hacer load balancing o failover. Cuando hacemos failover, él va a utilizar únicamente el principal y en caso de que pase el principal, vamos contra el secundario. Bueno, podemos hacer radius tunneling a través del CN Maestro y eso significa que los paquetes de radius se pueden enviar desde el AP hacia el servidor AAA. Y pues efectivamente eso puede generarnos problemas en ciertos casos. Eso es cuando los servidores AAA tienen ciertas características de configuración que requieran que cada uno de las IPs del cliente tengan como ciertas características de configuración. Si hay un firewall que solamente me permite el paso de una IP y si alguna de las subredes no está
identificada plenamente. Otra de las razones es que algunos servidores AAA, o pues en realidad cualquier servidor AAA, uno le puede decir, yo confío únicamente en esta IP y en este puerto. Si nosotros tenemos una solución donde todos los APs están hablando con un mismo servidor Radius y tenemos 1000 APs desplegados, pues tendremos que tener una regla para establecer esos 1000 APs. Entonces, normalmente lo que pasa es que se va a querer que el CN maestro sea el único ente que vaya y autentique. Entonces, todas las autenticaciones, en vez de ir directamente del AP, van a ir a través del CN maestro. Eso lo que va a hacer es que nos evite toda, digamos, se genera como un túnel de gestión por HTTPS en donde yo encapsulo la información de autenticación del servidor Radius y es el CN maestro el que va a autenticar el usuario y le va a entregar el paquete de autenticación a la API y al cliente para que puedan navegar. Rate limiting, eso es una característica muy interesante que tiene, digamos, gente que está muy de acuerdo con ella, gente que no está muy de acuerdo con ella. Yo soy del tipo de personas que no estoy de acuerdo con el rate limiting. Estoy más de acuerdo con el autocontrol de las redes inalámbricas. Digamos que yo soy más alemán en ese estilo de pensar. Si nosotros nos vamos hacia las características de movilidad de una carretera, de una autopista tradicional, hay horarios del día en el que uno podría andar mucho más rápido, obviamente manteniendo el esquema de seguridad, mucho más rápido de lo que la ley indica. Cuando nosotros hacemos el rate limiting, lo que nosotros estamos haciendo es forzando a los equipos a que naveguen a cierta velocidad. Y eso lo que va a hacer es que ese dispositivo, si lo vemos como un carro, esté más tiempo en esa autopista, porque se va a demorar más en llegar la información del lado A al lado B. Entonces, cuando nosotros hacemos el rate limiting, nosotros lo que hacemos es forzar al usuario a que se quede a una velocidad específica. O a que una WLAN funcione a una velocidad específica. O sea, nos vamos a entregar un chorro definido. 60 megabits por segundo para todos los usuarios. Si hay uno, puede navegar a 60 megabits por segundo. Si hay dos, cada uno a 30 megabits por segundo. Obviamente dependiendo de las características de conectividad de cada uno de los dispositivos móviles. Y etcétera, etcétera, etcétera. O si queremos por cliente, cada cliente puede navegar a 5 megabits por segundo. Entonces, como yo se los venía explicando, entonces la idea siempre es, si yo puedo andar rápido, pues que ande yo lo más rápido posible, y en la medida en la que la densidad de vehículos o la densidad de dispositivos dentro de mi red inalámbrica va aumentando gracias a Alert and Fairness, nosotros lo que vamos a tener es una distribución equitativa del tiempo de conectividad, haciendo que haya una autorregulación del ancho de banda y el usuario que antes podía ir al tope de la velocidad, 867 megabits por segundo, cuando encontró tráfico, pudo andar a 1, a 2 megas, sin que, y navegando a la máxima velocidad que para él es posible, sin que él afecte la operación de los dispositivos que están trabajando en conjunto con él. Otra de las características es el acceso por medio de horarios. Eso pues es muy importante y muy interesante, sobre todo para instituciones académicas, para oficinas, que saben que sus empleados no van a estar después ni antes de cierto horario. Entonces uno puede decir, mire, el Wi-Fi funciona de 9 de la mañana a 6 de la tarde, porque ese es el horario de operación de mi empresa. Después de las 6 de la tarde, yo apago el SSID. Con eso yo lo que evito es que esa gente se quede en la oficina haciendo cosas que no deben hacer, o que los vecinos se aprendan la clave y comiencen a acceder a mi red inalámbrica de forma no debida. Eso, digamos, en ambientes urbanos es bastante utilizado y tiene muchas características interesantes. Yo he visto no solo que se utiliza el horario, sino que se habilitan diferentes SSIDs a diferentes horarios. Entonces, tenemos un SSID corporativo que funciona a 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde ese tiene una VLAN específica que no me permite entrar a Facebook, a YouTube, a ninguna de esas páginas. Y de 6 de la tarde a 9 de la mañana, para esas personas que están dentro de la oficina y que están trabajando duro y que les tocó de pronto tener una reunión en la noche o una cosa así, tengan otra VLAN asignada y otras características de conectividad que les permita entrar a Facebook, que les permita entrar a WhatsApp, como para decir, listo, de 9 a 6 somos corporativos, pero de 6 en adelante hasta las 9 de la mañana
tú tienes flexibilidad en la conectividad y tienes más privilegios que los que tenías tradicionalmente dentro de la red inalámbrica. Esto puede llegar a ser muy, muy interesante en ambientes corporativos y pues efectivamente en escuelas, en librerías, en dormitorios de universidad, etcétera, etcétera. Bueno, otro punto muy importante dentro de la configuración de nuestra red inalámbrica es la capacidad de incluir portales cautivos de manera sencilla, de manera fácil y donde nosotros podemos darle niveles de acceso a los usuarios. Nosotros tenemos 3 formas de generar el acceso en hotspot. Uno, utilizando las características embebidas en el AP. 2, utilizando las características de hotspot del CN Maestro. Y 3, utilizando un hotspot externo. Cloud4Wi, Data Wi-Fi, Purple Wi-Fi, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita hay muchos por nombrar, pero pues no me acuerdo de todos en estos momentos. Y con cada uno de ellos pues podemos tener diferentes características de configuración y de conectividad. Para opciones de configuración o de autenticación, nosotros tenemos la opción de hacer el click-through. Eso siempre sencillamente es mostrar un portal cautivo con unas frases, con una configuración inicial, con un link hacia una página de términos y condiciones y haga clic acá si desea continuar. Eso es sencillo. Lo que queremos es que la gente sepa cuáles son las reglas del juego, pero no nos interesa tener ningún control del acceso. El segundo es utilizar servidores de autenticación Radius, donde yo lo que quiero es que tengan acceso únicamente las personas que están registradas en mi servidor Radius o sobre las cuales yo puedo tener control. Otras utilizando un servidor de LDAP y otras utilizando un username y un password creado en la base local del access point. Obviamente, debemos tener en cuenta que si yo hago la configuración de usuario y contraseña, dentro del access point va a funcionar únicamente para ese access point. Y adicionalmente, nosotros tenemos soporte para el Walled Garden. ¿Qué es el Walled Garden? Esto es algo que me preguntan bastante. El Walled Garden es las páginas web a las que yo puedo ir antes de haberme autenticado, antes de yo aceptar los términos y condiciones, antes de incluir mi nombre de usuario y mi contraseña, antes de haberme autenticado. ¿Eso qué me permite a mí? Fortalecerme como marca. Entonces, el centro comercial Pepito Pérez, que está iniciando su operación, montó su portal cautivo. Entonces, la gente que quiera navegar a internet no va a poder mientras no se autentique, pero sí va a poder entrar a la página web del centro comercial Pepito Pérez. Y va a poder entrar a la página web de Sara, que hace parte del centro comercial Pepito Pérez y con el cual se generó un acuerdo comercial para que ellos fueran una página, digamos, permitida dentro del nivel de acceso. Entonces, digamos que a través de eso, lo que nosotros vamos a hacer es permitirle a la gente tener conectividad o, digamos, WhatsApp, habilitar WhatsApp cuando tradicionalmente no se permite WhatsApp, sino hasta después de la autenticación, yo puedo incluir WhatsApp para garantizar que mis usuarios puedan tener acceso a WhatsApp aun cuando no se hayan autenticado. Esto digamos que puede llegar a servir muchísimo para la gente que no utiliza portales cautivos de manera tradicional. Y por último, nosotros podemos incluir servidores de accounting y esto es muy importante para manejar el tamaño, el tiempo de la sesión, el tamaño de la configuración de información que se está enviando y recibiendo dentro del esquema de conectividad de la red inalámbrica. Este es como se configura este slide, es como se configura tradicionalmente nuestro esquema de acceso de invitados y ahí pues ustedes pueden ver los diferentes esquemas de conectividad. Bueno, a nivel de configuración, la configuración básica de los radios, esto también es importante, esto va relacionado directamente con ese primer eslabón cuando nosotros escogimos el country code o el país al que pertenece a la solución de red inalámbrica. Nuevamente nosotros recomendamos y promovemos el uso de la configuración bajo el country code exigido. No es bueno siempre dejarlo, aunque hay una opción que es dejarlo en full. Nuestra recomendación nunca es dejar en full la configuración de red inalámbrica porque eso viola la regulación de cada uno de los países. Entonces acá nosotros podemos habilitar la operación del radio,
habilitar la operación y la selección del canal, el ancho del canal, la potencia de transmisión y la ganancia de antena. Hoy en día, a excepción del EPMP 1000, los equipos vienen con ganancia de antena de 5 dBi. Este dígito de acá no se debería modificar. Bueno, si nosotros queremos seleccionar canales candidatos, eso es cuando nosotros tenemos una solución de red inalámbrica acotada o pegada muy de cerca a un EPMP, digamos, a una solución de EPMP o una solución de PMP tradicional. Y nosotros estamos utilizando la banda de 5 gigas, ¿no? Nosotros lo que queremos es que los APs en la red inalámbrica, en la red Wi-Fi, utilicen la banda más baja y los equipos de PMP o de PMP utilicen la banda alta de 5 GHz. Entonces nosotros lo que hacemos es una separación para que la canalización entre el AP y el EPMP o los enlaces punto multipunto no se crucen. Enhanced Roaming, esto es una característica muy importante, es la capacidad de desconectar clientes que tengan una señal débil. Nosotros estamos en la capacidad de definir un nivel de señal a ruido, no se les olvide que un nivel de señal a ruido por debajo de los 25 dB es considerada mala, entonces entre más alto sea el número, más restrictivo nosotros vamos a hacer con el nivel de señal a ruido que vamos a permitir. Entonces, esto es algo que nosotros normalmente configuramos de acuerdo con las necesidades de cada uno de los clientes. Es muy importante tener en cuenta que esto va a mejorar la sensación de roaming, pero pues se tiene que hacer con mucha delicadeza porque cada una de las configuraciones de los clientes es diferente. La cobertura debería tener un sobrelapamiento de los access points, pero no mucho sobrelapamiento. Estamos hablando de entre un 20 y un 80% de sobrelapamiento. Cuando superamos el 80% tenemos problemas de co-channel interference y cuando tenemos menos del 20% de sobrelapamiento entre los APs tenemos una conexión disruptiva. Entonces siempre es bueno tener unos niveles de cobertura homogéneos a nivel de sobrelape de las señales de Wi-Fi. A nivel de administración de RF podemos seleccionar 3 tipos de solución. Auto Channel Select, eso es efectivamente el AP escanea la lista de canales y selecciona el mejor. Auto RF es que los grupos de APs escanean los canales y coordinan la selección del canal para no tener sobrelapamiento. Y evitar interferencia lo que hace es que yo habilito un cambio de canal cuando el nivel de interferencia ha pasado un umbral que para nosotros esto no está bien. Esto digamos como que son los diferentes parámetros que se pueden configurar cuando uno quiere habilitar el auto RF o la selección automática de canal. Dependiendo de cada una de la configuración de red inalámbrica que nosotros queramos tener, la mínima potencia de transmisión es el valor en el cual nosotros vamos a reducir la celda o el tamaño de la celda para evitar interferencia o evitar autointerferencia. No se les olvide que nuestra solución de red inalámbrica puede modificar la potencia dependiendo de cómo vea el comportamiento de los access points que están alrededor de él. El threshold del RSSI es el valor que nosotros debemos reducir a nivel de potencia si nosotros vemos una AP que alrededor nuestro está recibiendo un nivel de potencia mayor o por encima de este nivel. Entonces, cuando una AP me está enviando a mí señal por encima de 35 dB, yo lo que voy a hacer es comenzar a reducir mi potencia hasta que ese nivel se cumpla y como un mínimo voy a tener esos 12 dB, esos 12 dBm de potencia máxima de transmisión. El periodo del off-channel scan es qué tan seguido voy a hacer el escaneo auto-RF. Eso es muy importante porque eso es cada cuánto yo le voy a decir a los usuarios quietos que voy a escuchar yo el mercado. O voy a hacer un análisis de mercado, como por decirlo de cierta medida. Voy a hacer un análisis en frecuencia. El nivel de samples es la cantidad de muestras que voy a tomar para seleccionar un canal. Entonces, ¿cuántas muestras en cada uno de los canales voy a tomar para definir si el canal tiene o no tiene ruido?
El intervalo es cada cuánto voy a tomar yo un sample o una muestra para poder definir el canal como está. Y el número o el tiempo de duelo, el tiempo de dwell time, es el tiempo que yo voy a quedarme fuera de canal tomando una muestra. Entonces, es muy importante, la mezcla de estos cuatro está ahí en una configuración bastante estándar, pero pues efectivamente nosotros podemos modificarla de acuerdo con las necesidades de cada uno de los clientes, pero pues debemos ser muy cuidadosos porque modificar uno de estos números puede significar más tiempo al aire o menos tiempo al aire para los dispositivos conectados a la red inalámbrica. Bueno, estas son algunas recomendaciones. El Auto Channel Select y el nivel de Interference Avoidance o de evitar interferencias se debe seleccionar cuando los canales no se pueden encontrar fácil y cuando los APs están casi sobrelapados, están uno muy cerca del otro. Cuando tenemos soluciones de más de una AP, o sea, tenemos mayor a una AP, y cuando tenemos soluciones diversas, entonces tenemos APs outdoor, APs indoor, E410, E610, tenemos una solución muy diversa de red inalámbrica y un ambiente muy amplio de red inalámbrica. Una universidad podría ser un ejemplo de eso. Y cuando debemos utilizar AutoRF, cuando los APs se están sobrelapando, cuando tenemos soluciones densas, cuando tenemos más de 3 APs en un deployment y cuando tenemos soluciones en implementaciones outdoor demasiado densas como los soluciones de estadio. Igual las tres pueden ser utilizadas o las configuraciones se pueden utilizar de manera equitativa. Entonces podemos nosotros tener una mezcla de los tres esquemas de configuración, pero pues digamos esta es nuestra recomendación de operación. Bueno, Mesh. Siempre nos preguntan por Mesh. Nosotros tenemos la capacidad de soportar redes Mesh. Tenemos capacidad de tener múltiples hubs o tener un single hub. Tenemos la capacidad de seleccionar cuáles van a ser nuestros equipos raíz y cuáles van a ser nuestros equipos cliente. Y efectivamente lo que va a pasar es que nosotros tenemos nuestros equipos base, aquellos que tienen configuración por medio de Ethernet, y los equipos cliente van a comenzar a hacer un barrido en frecuencia para seleccionar el access point que esté más cerca y que pueda dar la configuración muchísimo más fácil. Podemos nosotros tener configuraciones diferentes, podemos tener diferentes configuraciones de APs, los Enterprise con EPMP, cualquier tipo de Enterprise, Outdoor con Indoor, E410 con E600, E400 con E600, podemos tener cualquier tipo de configuración y tienen, digamos que un aprovisionamiento manual y un esquema de recovery manual. Y se soporta, pues digo, un esquema de configuración con WPA2 para que el mesh sea mucho más seguro. Bueno, esta es la parte en la que se hace la configuración del mesh. Podríamos nosotros abundar con más en detalle de cómo se debería hacer un buen diseño de redes mesh, pero pues digamos que no hace parte del curso o de la capacitación que estamos nosotros haciendo el día de hoy, por eso solamente lo muestro. Fast roaming. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El fast roaming es la capacidad de la solución de red inalámbrica para no persuadir, obligar a un dispositivo para moverse de un access point al otro. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta? Que 802.11r debe ser soportado tanto por el dispositivo cliente como por el access point. Nuestra solución está en capacidad de hacerlo. Nosotros tradicionalmente cuando hablamos de roaming, hablamos de 3 características de roaming. La principal y la más usada hoy en día es la que el dispositivo móvil decide cuándo hacer el roaming. La segunda es cuando nosotros persuadimos el roaming, que eso lo que significa, esa es la característica de enhanced roaming. Nosotros dejamos de hablarle a los dispositivos para que los dispositivos se muevan de un access point al otro. Y el último es el fast roaming, que es la capacidad de nosotros obligar a que los dispositivos se conecten al access point que nosotros necesitamos y requerimos. Y el opportunistic key caching es la capacidad de reducir el número de handshakes
cuando nosotros estamos utilizando 802.1x. Eso, la idea es que nos permite a nosotros evitar, cuando estamos en un esquema de roaming, evitar que los dispositivos estén reautenticándose cada rato contra los diferentes access points que hay dentro de una red inalámbrica. Eso lo que va a hacer es que se pierdan paquetes, para hablarlo en términos, digamos, como prácticos. Y lo que nosotros no queremos es perder esos paquetes dentro de la red inalámbrica. Band steering, otra característica técnica muy importante. ¿Por qué debemos utilizarlo? Porque es la forma que nosotros tenemos para mejorar el esquema de conectividad y de calidad de servicio de nuestros dispositivos móviles. El band steering es la capacidad de poder yo persuadir a los dispositivos para que se muevan a la banda de 5 GHz. ¿Por qué? Porque tenemos más canales, tenemos más anchos de canales, porque es una banda mucho más limpia, porque es una banda mucho más rápida. Y porque es donde se soporta 802.11ac. 802.11ac es una tecnología que funciona únicamente en la banda de 5 GHz, no funciona en la banda de 2.4. Y pues efectivamente eso lo que va a hacer es mejorar la eficiencia de la celda en términos prácticos. ¿Cómo funciona el band steering? Simple y sencillamente funciona como tradicionalmente nosotros estaríamos haciendo la persuasión. Estamos diciéndole al cliente, no le voy a responder para que usted se vaya para la banda a la que yo necesito que se vaya. También ofrecemos nosotros como delays en las primeras asociaciones, pero pues recordando que el cliente sí está debiéndose conectar a la red inalámbrica y pues el estado también se sincroniza a través de todos los APs en un sitio, pues para que ellos envíen la configuración y ellos sepan que ese AP, ese dispositivo móvil debería conectarse a la banda de 5 GHz. Acá estoy mostrándoles a ustedes la pantalla donde se hace ese esquema de configuración. No voy a entrar en detalle porque pues efectivamente ya estamos llegando al fin de la presentación, pero es donde tradicionalmente nosotros seleccionamos el fast roaming, el opportunistic key catching, el band steering y pues otras características de conectividad. Bueno, SNMP. Efectivamente, nosotros a través de nuestro portal web permitimos que ustedes descarguen los MIPS para que los incluyan en sus servidores de SNMP y a través de eso ustedes puedan obtener información de AP, información de radio, información del cliente, para que ustedes puedan hacer un monitoreo con una plataforma de SNMP en versión 2 o en versión 3, sin ningún problema. Bueno, ahora, una característica también muy importante que tenemos nosotros a nivel de soluciones, que nosotros podemos tener los APs controlados por el CN Maestro y aún así realizar características de NATing. Podemos tener relay en la red inalámbrica, podemos tener interfaces en capa 3 y tener capacidad de hacer NAT sobre la red inalámbrica. Entonces nosotros podemos tener reglas de enrutamiento a nivel de access point para soluciones muy sencillas, donde nosotros lo que estamos haciendo es llegando con el EPMP a donde el cliente, con el cliente bajamos el cable Ethernet, alimentamos el access point, o el access point alimenta el EPMP, y con eso nosotros ahí hacemos, con ese access point, con ese E410, con ese E600, nosotros hacemos una segregación de la red, para que no se vea la red interna del enlace punto a punto, punto multipunto, y tengamos nosotros un SSID irradiado hacia adentro con servidor de DHCP y demás. Adicionalmente, pues, y como se los comentaba ustedes con los equipos de comportamiento que queramos nosotros dentro de esos puertos Ethernet y las VLANs nativas a las que van a pertenecer. No se les olvide, y esto es algo muy importante, si nosotros tenemos configurada una VLAN nativa a nivel de switch, nosotros tenemos que dejar la VLAN 1 en el AP para que él de una manera nativa taguee la VLAN nativa del switch, o sea que el switch haga la tarea de taguear la VLAN de management del access point. Si nosotros no tenemos una VLAN nativa dentro del puerto del switch, nosotros debemos entrar acá en el puerto troncal y hacer la configuración directamente de la VLAN de administración del AP. Eso digamos que es muy importante,
y lo debemos tener en cuenta. Adicionalmente, pues nosotros tenemos que seleccionar cuáles van a ser las VLANs que vamos a permitir transportar a través del access point. Servidor de DHCP. Esto tiene una característica muy sencilla, es poder crear un pool de DHCP con características de conectividad para cuando nosotros tenemos una solución nateada. Entonces nosotros podemos cuál es el rango, el router por defecto, cuál es el nombre del dominio, los DNS, la IP de la red inalámbrica y cuánto va a durar el list del préstamo del SSID. El list time es algo que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a tocar, pero que debemos cada vez comenzar a revisar más dependiendo del tamaño de la red inalámbrica. En una empresa, el list time debería estar entre 4 y 8 horas. En una universidad, debería estar entre 2, 4 y hasta 8 horas, dependiendo del nivel de estadía que tengan los estudiantes dentro de una universidad. En un estadio, el list time no debería superar las 2 horas porque eso es lo que dura un evento tradicionalmente. Entonces, ese list time debemos tenerlo muy en cuenta nosotros y hacer un análisis muy concienzudo, muy a conciencia de qué es lo que debemos hacer para configurar de manera efectiva un servidor de DHCP para una red inalámbrica. Protección de negación de servicios. Nosotros tenemos características de negación de servicios. Tenemos análisis de p-spoofing, SMORPH attack y CMP-frag. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de, a nivel de configuración del access point, enviar este nivel de alarmas. Este nivel de alarmas también se van a enviar al CN Maestro y también se van a enviar a los servidores de Syslock para que ustedes tengan un control de los posibles ataques de negación de servicio que ustedes puedan llegar a tener dentro de su red inalámbrica. Listas de control de acceso. Se pueden generar hasta 256 reglas por interfaz Ethernet y lo que se hace es que se hace un análisis de paquete y se le aplica una regla basada en la MAC address, en la IP y en el número de puerto. No se les olvide, capa 2, capa 3 y capa 4. ¿Y cuál es la acción principal? Si no se cumple con alguna de esas operaciones, yo boto el paquete. Entonces podríamos decir nosotros, hacer lo contrario, que permita el tránsito, a menos que sean estas direcciones IP, que es lo que tradicionalmente uno haría en una configuración de red inalámbrica. Control de acceso por medio de DNS, también podemos tener nosotros, podemos utilizar wildcards, pueden decir asterisco.google.com, asterisco.whatsapp, asterisco.facebook.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que me va a permitir es configurar DNS para tener acceso o negación dependiendo de lo que yo quiera hacer. Autenticación por medio de MAC address, eso es algo que pues es muy sencillo. Yo puedo crear una lista blanca o una lista negra que me permite a mí tener hasta 126 equipos que directamente se van a permitir o no se van a permitir dentro de la red inalámbrica. Opciones de tunneling, esto es algo muy importante, pero está mucho más orientado hacia los operadores móviles. Es la capacidad de hacer túneles encapados GRE o túneles encapados con L2TP. Esto es algo muy, muy sencillo y lo que va a hacer es enviar todo el tráfico hacia la controladora. Firmware upgrade, esto es algo que tradicionalmente se puede hacer desde el access point, pero que nosotros recomendamos se haga desde la plataforma unificada. Autopilot, CN Maestro en nube o CN Maestro en premisa. ¿Por qué? Porque les va a permitir tener mucho más control de la red inalámbrica y no tener ustedes soluciones de redes inalámbricas que tienen la versión 1, este tiene la versión 2, este tiene la versión 3, este tiene la versión 4 y no tener ustedes homogeneidad dentro de la configuración de la red inalámbrica. Entonces, no se les olvide, más de una AP debemos ir a una solución controlada. Operaciones tradicionales del sistema, podemos hacer un reboot, bajar el tech support. Eso es algo que le van a pedir a ustedes en caso de que ustedes tengan algún fallo en configuración del equipo, desconectar todos los clientes. Si ustedes quieren hacer un flash de LEDs porque ustedes no saben cuál es ese equipo, ustedes hicieron la implementación de la red inalámbrica y no recuerdan dónde quedó ese equipo, entonces ustedes lo ponen a flashar y van y lo buscan y dicen, es este equipo, van y le cambian el nombre, y el otro que es el factory default, que es volver el equipo a su configuración en fábrica. Podemos enviar y importar y exportar la configuración en archivo de texto y pues efectivamente hacer configuración fuera de línea y después hacer el upload del archivo. Eso es como tradicionalmente hace el push de información el CN Maestro. Lo único que nosotros hacemos es entregar la posibilidad para que ustedes puedan hacerlo de manera manual.
Bueno, esto concluye mi presentación. Sé que fue un recorrido bastante largo sobre las características de conectividad de nuestros access points. Sé que vimos mucha información para trabajar en una hora, pero lo que yo quería era que ustedes se llevaran una idea de qué podemos nosotros hacer con nuestra solución de red inalámbrica, que ustedes se den cuenta que esta es una solución de red inalámbrica totalmente madura y preparada para atacar cualquier esquema de configuración de, de cliente. En estos momentos, pues, abro la comunicación para que a través de Cristina o a través mío no me hagan llegar las dudas y las inquietudes. No nos queda mucho tiempo, nos quedan 5 minutos, podremos resolver un par de dudas, pero el resto lo podemos hacer a través de correo electrónico. Diego.hernandez@cambiumnetworks.com. Gracias, Diego. Esperemos a que nos escriban por aquí las preguntas, como bien dices, el que puedan revisar que CNPilot es una solución robusta y que pueden pues tener la ventaja de que CN Maestro ya está incluido dentro de la solución. Solamente es necesario comprar el hardware y CN Maestro ya está incluido. Sí, sí, vamos a compartir la presentación. Tenemos un canal de YouTube. Igual les mandamos una nota por correo electrónico para que accedan a la liga. En un ratito más ya la subimos a YouTube. Bien, veamos si hay alguna otra sugerencia. Pues nada más por aquí. Agradecimiento, Diego, por compartirnos esta presentación. Les recuerdo que tenemos una serie de webinars que estamos dando, quedan un par. El próximo año también vamos a tener, igual en YouTube pueden encontrar algunos, están en inglés y otros están en español, que son impartidos mayormente por Diego, que se acaba de agregar a nuestro equipo, solamente para los proyectos de Wi-Fi. Entonces, si tienen algún proyecto, estamos felices de poderlos escuchar, de apoyarlos en estas primeras ventas, en que ustedes se familiaricen de cómo opera la plataforma CNPilot de Cambium Networks para poder ofrecerla a sus clientes. Entonces, como dice Diego, pues por ahí está el correo electrónico. A ver, déjame ver, aquí hay una pregunta. Si se puede implementar esta solución en un municipio para clientes de hogares como casas o apartamentos. Claro que sí, claro que sí. Esta es una solución que nosotros estamos tratando de impulsar para llevar ciertas características del enterprise a la casa. Esto es algo que va a permitir llegar mucho más allá y permitir a los clientes ir mucho más allá de lo que tradicionalmente están acostumbrados a recibir con esos módulos de conectividad de red inalámbrica. Sí, así es. Hoy Diego habló de la línea empresarial, también tenemos una línea residencial y si quieres, Oscar, lo vemos ya en una llamada. Como dijo Diego, su correo es diego.hernandez@cambiumnetworks.com y el mío es cristina.leal@cambiumnetworks.com y con mucho gusto ya revisamos tu caso para poder dar algunas sugerencias. Excelente, pues Diego, gracias por el tiempo hoy, gracias a todos por asistir, que tengan un feliz jueves. Ok, muchísimas gracias a todos y feliz jueves. Hasta luego, bye.